Uno. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Sinaloa, les da la más cordial de las bienvenidas a la sesión del día de hoy. Tenemos el honor de que nos acompañe un ponente de talla internacional, un académico y litigante del Ecuador, quien fue mi maestro, lo conocí en un curso en Colombia, en Medellín, precisamente de litigación en materia penal, pero él es experto, perdón, es en estrategias probatorias, y él fue a disertar un tema y inició una amistad y una cercanía de compartir temas y experiencias. Agradezco a todos y cada uno de ustedes la presencia el día de hoy, en el caso de compañeros barristas, invitados, consejeros nacionales, Juan Bautista, Luis Enrique Perea, a nuestro compañero también Eduardo Tapia del capítulo Baja California Sur, a los demás invitados de otros colegios de abogados, muchísimas gracias, gente de toda la República, estudiantes de diferentes universidades, muchísimas gracias. El día de hoy, en especial, agradezco la presencia del doctor Vinicio Rosillo Abarca, quien vendrá a exponernos el tema de hoy, la intromisión del juez en el ejercicio dispositivo de las partes. Les comento que el doctor Vinicio Rosillo Abarca es exfiscal de la provincia de Tungurahua y Santo Domingo en el Ecuador. Es director provincial del Consejo de la Judicatura, experto litigante, profesor desde hace más de 22 años, catedrático universitario de pregrado y posgrado desde hace 7 años en varias universidades del Ecuador. Es doctor en jurisprudencia, doctorado en Derecho, magíster en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, magíster en Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, abogado de los tribunales de la República, ¿sí? Además de que practica deporte siendo sensei, sexto dan de instructor profesional de karate, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una persona que cumple con un amplio perfil, no solamente jurídico, académico, sino también social. Entonces, Vinicio, antes que nada agradecerte tu participación el día de hoy y pues la plataforma es tuya. Y muchísimas gracias por participar el día de hoy y adelante con tu tema. Muchísimas gracias, querido Marco. Un saludo a toda la comunidad académica de México, en especial a la Barra de Abogados y al Colegio de Abogados que ha organizado este evento. Un saludo desde Ecuador, un abrazo fortísimo, espero que se encuentren bien. El tema que nos ocupa en el día de hoy es un tema de suma importancia en el ámbito no solamente de la litigación oral, sino en el ejercicio de los roles de quienes forman parte de esa relación jurídico-procesal en el ámbito penal, pero también en el ámbito no penal. Esto es aplicable para todas las materias. La intromisión del juez en el ejercicio dispositivo en el sistema oral surge a propósito de esa corriente reformista que se determina en no más de 4 décadas en América Latina. Y es que en los últimos 35 años surge una propuesta reformista a lo largo de Latinoamérica para determinar un cambio en el ejercicio de los roles. No solamente un cambio en el modelo procesal, y esto debemos entenderlo bien. En los años 70 en Perú se da ya unos pasos en cuanto a esta ola reformista, luego se concentra en Centroamérica, en Sudamérica aparece un puntal en cuanto al este ejercicio reformista desde Chile. Ecuador no ha sido también ajeno a esta nueva ola de reformas y se ha determinado a propósito de esto la instauración de este modelo oral en nuestras constituciones. Y a partir de las constituciones es que se busca determinar el ejercicio no solamente de este modelo procesal, sino también del rol que se atribuye a las partes. Y esto es el aspecto de fondo.
Determinar que la oralidad no solamente es un cambio de la escritura al ejercicio de la litigación en las audiencias, sino también establecer fundamentalmente que se trata de un juego de roles. ¿Qué implicó la reforma? Esta reforma en torno a la oralidad, viniendo a partir de modelos inquisitivos. Bueno, en primer lugar, no solamente esta reforma supone que se implanten estos aspectos específicos normativos de control de garantías en las constituciones, sino también en los códigos procesales. Y aquí una de las primeras debilidades. Tenemos que reconocer que, si bien es cierto, la mayoría de nuestras constituciones de manera amplia y suficiente determina el modelo oral y además el sistema de garantías básicas al debido proceso o el due process of law, el problema surge a partir de la implantación de ese modelo constitucional en el ámbito infraconstitucional. No solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito no penal, ha tenido serios problemas al determinar algunas disposiciones normativas que se mantienen todavía en los códigos procesales con una raigambre inquisitiva. Este es uno de los primeros aspectos que vamos a considerar a lo largo de esta exposición. Luego, claro, en el aspecto formal, la reforma a la oralidad supuso también que tengamos que cambiar las infraestructuras, adaptar las salas de audiencias. Y miren ustedes que tenemos aquí algún aspecto importante en torno a este punto. Dado que, si bien es cierto, en los primeros estadios de este modelo reformista implantado en nuestras legislaciones, se determinó que se debió realizar grandes inversiones para poder contar con infraestructura adecuada, para salas de audiencias adecuadas a la oralidad. Ahora tenemos, a propósito de la pandemia, con la crisis sanitaria, la necesidad de instaurar esta oralidad también telemática. Se ha dado un énfasis a la litigación a través de los medios telemáticos y sin duda esto reviste una exigencia fundamental para los litigantes, para los jueces, para aquellos que nos encontramos en el ejercicio de la litigación. Esto demanda estrategias distintas para poder llegar con ese mensaje instaurado a propósito de la teoría del caso. Estos dos son los aspectos fundamentales y se determina sobre estos ejes que en las constituciones se reconoce un principio fundamental, que es el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad para algunos tratadistas, me refiero, por ejemplo, al profesor Alvarado Belloso, quien es un ícono latinoamericano y un referente respecto al garantismo procesal en todo el mundo. Algunos tratadistas como él, por ejemplo, consideran que este es el único principio que sirve como eje del sistema. Junto a la imparcialidad tenemos a la imparcialidad y a la independencia. Y estos son los aspectos característicos que forman parte del rol del juez. El juez debe entender que el juicio es un medio de discusión, no es un medio de investigación. Este es el aspecto más importante. Por cuanto el rol del juez se radica sobre la base del ejercicio de la actividad de las partes, y esto, claro, emana a propósito del ejercicio dispositivo. El proceso, por tanto, no es un trámite, sino un límite al poder. Y en este sentido, específicamente, sí debemos establecer que se han dado confrontaciones en el ámbito especialmente normativo entre la Constitución, que decía anteriormente, instaura el modelo, y las normas infraconstitucionales que lo que hacen es replicar el modelo, pero en esta adaptación surgen los problemas en cuanto a esa concatenación de eficiencia en cuanto a la realidad. Existe un pretendiente y un resistente, que son los que activan el ejercicio dispositivo, en toda materia, no solamente en el ámbito penal. Tenemos que entender que frente a la acción ejercida por el pretendiente, vale decir, específicamente en el caso de los delitos de ejercicio público de la acción, la titularidad la tiene el Ministerio Público, acá en el Ecuador, la Fiscalía General del Estado. También tenemos la participación como pretendiente, inclusive una participación que es accesoria a la del Ministerio Público, que es la de la víctima, que se puede presentar inclusive como acusador particular cuando ejerce este derecho a la pretensión.
Frente a estos existe el resistente, aquel sobre el cual pesa este ejercicio del jus puniendi o este ejercicio de la acción pública, que es la persona que está encausada, el procesado, el imputado, como se lo llame en nuestras legislaciones. En torno a estos aspectos es que se debe considerar cuál es el ejercicio que debe dar el juez frente a las partes. El juez no quiere ceder espacios, no quiere ceder espacios, no quiere ceder poder. Tenemos un modelo que determina claramente cuál es el rol del juez ajeno a las partes, que las partes son las que deben activar no solamente la iniciativa procesal, sino el impulso procesal, y el juez debe decidir. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestra realidad latinoamericana, en la que contamos, en la mayoría de nuestros países, con jueces profesionales para tomar la decisión de fondo? Y quiero hacer un énfasis en esto, porque en el modelo anglosajón tenemos una estructura en la que el juez profesional únicamente está encargado de la dirección de la audiencia, mientras que los jueces, el jurado, los jueces legos, son los que se encargan de tomar la decisión. Es decir, se dividen los roles. En nuestras legislaciones, el juez tiene no solamente a su cargo la facultad de resolver el litigio, sino también tiene la potestad de conducir la audiencia, de solventar los incidentes de la audiencia, de agendar la audiencia, de tramitar todo lo respectivo para que esa audiencia pueda darse en cuanto al desarrollo mismo del desenlace en la litigación que corresponde para la resolución del caso. Esta sobrecarga de atribuciones es la que impide que funcione de manera adecuada la oralidad. Miren ustedes, en otras legislaciones, como por ejemplo en el Código Santafesino, en Santa Fe, en la República Argentina, está vedado, so pena de nulidad, que el juez pueda realizar preguntas a los testigos. Porque a través de esta actividad oficiosa está contaminando la prueba que se genera y afecta a las partes. Nosotros tenemos que, en el ejercicio de nuestras legislaciones y fundamentalmente a propósito de la actividad académica, generar propuestas para dirigirnos hacia una oralidad pura. Nuestras legislaciones, por lo menos en el Ecuador, determinan como modelo el sistema oral, no un sistema mixto, no un sistema parcialmente oral y parcialmente inquisitivo. Ese modelo híbrido no existe, es incompatible con el sistema oral. Sin embargo, decía yo que en el modelo anglosajón se dividen las funciones. En el modelo latinoamericano tenemos jueces profesionales, jueces con una sobrecarga de atribuciones, un juez superpoderoso o con superpoderes. Y claro, si es que la legislación infraconstitucional le permite hacer preguntas, le permite generar prueba de oficio, entonces el juez va a utilizar ese recurso procesal que le brinda la ley para poder generar ese poder. El juez no quiere perder espacios. El juez no quiere ceder espacios a las partes. Y en la medida que pueda realizar actividad oficiosa, está cumpliendo con ese bagaje y ese antecedente inquisitivo sobre el cual surge su rol a propósito de modelos inquisitivos. Ejemplo de todo esto, por ejemplo, son las situaciones en que la legislación infraconstitucional le permite al juez realizar preguntas en el ámbito mismo del desarrollo de la audiencia. Algunas legislaciones determinan la posibilidad de que el juez haga preguntas aclaratorias y a través de esta ventana, a través de este espacio en donde se permite al juez realizar preguntas para aclarar aspectos específicos, el juez ingresa y realiza cualquier tipo de preguntas en desmedro de una de las partes. También existe, especialmente en el ámbito no penal, en algunas legislaciones, la posibilidad de disponer prueba para mejor resolver. Y este es otro espacio que de manera inconstitucional supone que el juez realice actividad oficiosa cuando tiene duda. Y bueno, de manera general, hemos determinado y conocemos como abogados que cuando existe duda,
la duda siempre estará en beneficio del reo. La duda por reo, el indubio pro reo. Pero esta garantía constitucional, esta garantía básica al debido proceso, en cuanto al indubio, no solamente se aplica en materia penal, no. Tenemos el indubio pro operario, tenemos el indubio también en el ámbito de la niñez y la adolescencia, y tenemos de manera general, según la doctrina, la posibilidad del indubio pro demandado. Noten ustedes que en el caso de duda, en el ámbito no penal, me refiero al ámbito civil, esa duda debe beneficiar a la persona que ha sido demandada y se declarara sin lugar a la demanda. Entonces, sobre la base de estas actuaciones, es que se reitera que el juez no puede investigar hechos no alegados por las partes. No puede justificar su intervención oficiosa para cubrir una negligencia probatoria de las partes en estricto derecho, en esencia. Sobre la base de la actividad de las partes es que el juez acopia los insumos probatorios para poder resolver. ¿Cómo es que resuelve el juez? El juez resuelve sobre la base de lo que se gesta, fundamentalmente en la audiencia. Y estos insumos probatorios son proporcionados por las partes a través de las técnicas de litigación oral que conocemos. Se presenta el caso con un alegato de apertura, se extraen las proposiciones fácticas con el examen, obviamente pasará el ficto de contraexamen o contrainterrogatorio y presentamos todo ese análisis en el alegato de clausura. Es a través de este bagaje probatorio que debe resolver el juez, no es a través de su propia intromisión. ¿Qué pasa si el juez ingresa a realizar esta actividad oficiosa cuando tiene duda? Bueno, la doctrina dice que existen 4 posibilidades y todas estas se encaminan a que el juez interviene de manera ilegal para condenar. Cuando tiene duda, la regla es que el juez absuelva. Si el juez tiene duda respecto a si esa persona es culpable o si en realidad es inocente, el juez debe absolver. Sin embargo, si realiza actividad oficiosa frente a esa duda, existen 4 posibles aristas sobre las cuales opera el juez. La primera, si tiene duda y el juez dispone actividad oficiosa y no se realiza la diligencia, pues no obtiene ningún insumo probatorio y la duda beneficia al reo. Esta es la primera posibilidad. La segunda, si realiza esa prueba oficiosa en caso de duda el juez y esta confirma que esa persona no cometió la infracción, en este caso debe absolver. Entonces, ¿para qué dispuso esa diligencia? La tercera es que si realiza esta actividad oficiosa frente a la duda del juez y el insumo probatorio de esa prueba oficiosa no le da un resultado ni a favor ni en contra de la persona, en este caso debe absolver. Y la cuarta es cuando a través de esta prueba oficiosa obtiene algún insumo probatorio que determina que esa persona respecto a la cual tuvo duda es culpable. Entonces, vemos que de las cuatro posibles aristas, solamente la cuarta le da al juez la posibilidad de condenarlo, porque ratifica que esa duda era para condenar. De manera que se cuestiona esta intervención por cuanto cuando el juez tiene duda y realiza actividad probatoria, siempre busca condena en desmedro, obviamente, de las garantías a las que tiene derecho la persona que está siendo encausada. Ahora bien, las preguntas aclaratorias que permiten algunos códigos procesales para que el juez pueda determinar algunos aspectos específicos son espacios que se contraponen con las técnicas de litigación oral, específicamente con el examen y el contraexamen. Y esto es relevante, porque frente a las preguntas aclaratorias, las partes técnicamente no tienen la posibilidad de objeción. Miren ustedes, esto es muy relevante. Cuando realizo en una audiencia el examen directo o el interrogatorio, como lo llaman algunas legislaciones, la contraparte tiene un contrapeso importante para poder enfrentar o impedir esa pregunta si es que esta es ilegal. Y esta, evidentemente, se la realiza a través de la objeción. Puedo objetar las preguntas ilegales de mi contrario, de mi par, pero no puedo objetar preguntas aclaratorias que realice el juez.
Específicamente entonces, en este entorno, ¿qué debo hacer como litigante? Estoy advirtiendo que estoy frente a un juez activista, un juez que está realizando prueba de oficio y que además está en desmedro de mi teoría del caso, afectando mi caso. No tengo juez, tengo no solamente el fiscal como acusador, sino también lo tengo al juez como contraparte acusador. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, existen algunas estrategias. Frente a esta postura, lo que se mantiene es realizar la impugnación. Impugnar. A mi contrario objeto, al juez impugno. Y lo impugno en la misma audiencia. Lo impugno en la misma audiencia advirtiendo que está cruzando la cerca de su rol, que está desbordando su rol, está dejando de ser imparcial y está convirtiéndose en parte. Esto lo debo hacer y ustedes advertirán que cuando realicen estas actuaciones ya en la práctica, en las audiencias, luego de salir de este evento, ustedes van a tener una audiencia, advierten que existe un rol del juez activista, ustedes realizan la impugnación, generalmente ustedes tienen una reacción sumamente agresiva del juez. Sumamente agresiva del juez. El juez va a tratar de defender su postura. Le va a decir, señor, yo tengo la posibilidad de hacerlo porque la ley me lo permite. Yo tengo la facultad para hacerlo. Lea la ley. Sin embargo, por sobre la ley está la Constitución. Por sobre la ley, inclusive, está la doctrina y la jurisprudencia, que son fuentes del derecho. Y sobre la base de esto, se debe determinar y aclarar al juez la postura que nos mantenemos como litigantes. La impugnación es simplemente para dejar constancia en audio y en video de la actuación del juez. No es para que el juez se allane a mi postura. Algunos jueces entienden muy bien lo que se les dice y paran. No siguen haciendo preguntas porque saben que están generando la nulidad. Ante esta advertencia, sutil, por cierto, elegante, por cierto, profesional y técnica, por sobre todo. Algunos jueces paran, otros jueces no. Hay algunos jueces que tienen una conducta sumamente activista, que tienen arraigado el tema del ejercicio del poder. Estos jueces no van a ceder. Entonces, dejo constancia en audio porque yo ya no estoy litigando con ese juez, estoy litigando para el superior. Yo estoy advirtiendo esta postura para la apelación, para la impugnación, no para que ese juez me dé la razón. Estoy estableciendo la posibilidad de, en la audiencia de apelación ante el juez superior, generar esta posibilidad de inmediación indirecta. Noten ustedes este tema que es muy importante. Cuando realizo yo la impugnación frente a ese fallo que va a dar ese juez, todo lo que se realizó en la audiencia es el insumo probatorio que le sirvió a ese juez para decidir y por lo tanto debe constar en la sentencia. Evidentemente el juez, en la mayoría de los casos, por la experiencia que tengo, diría en el 99.9% de los casos, no hace constar estos aspectos específicos, no hace constar estas impugnaciones en cuanto a su imparcialidad en la sentencia, no la hace constar, la oculta. De manera que cuando llego a apelación, cuando llego a la Corte Provincial o a la Corte de Apelación, realizo un ejercicio de fundamentación sobre la base de la actuación del juez en cuanto a su intromisión, rescatando esta posibilidad de que la Corte, el juez superior, el juez acuo, realice una revisión de las actuaciones, el juez acuo realice una revisión de las actuaciones del juez acuo, escuchando el audio de la audiencia, para tener una inmediación indirecta de lo que pasó, determinando específicamente en qué minuto, en qué segundo de la audiencia realicé la impugnación y cuál fue la respuesta del juez. Y a propósito de esto, hago notar al juez superior cuál fue la actuación del juez específicamente en qué minuto y en qué segundo de esa audiencia. Aquí debemos ser muy exactos. Siempre a mis alumnos les enseño el tema de que cuando nosotros nos referimos a impugnaciones, a vulneraciones de las garantías al debido proceso, debemos ser exactos. No podemos nosotros determinar de manera general, en el presente caso, se ha vulnerado el debido proceso. De manera general. El debido proceso supone un conjunto amplio de garantías. Debemos ser exactos, específicos en qué garantía específica me concentro y por qué se da esa vulneración. Es decir, cuando yo impugno al juez, debo pensar en los tres componentes que voy a utilizar con el juez superior al momento de la impugnación. El fáctico, el jurídico y el probatorio. Estos son los tres aspectos medulares. El fáctico.
¿Por qué estoy impugnando al juez? ¿Cuál es la intromisión que está realizando el juez? El juez está realizando preguntas. Está realizando preguntas que no solamente no son aclaratorias, sino que están introduciendo nuevos hechos nunca puestos en el tapete, ni siquiera por la teoría del caso de la contraparte. Es decir, el juez está actuando sobre la base de su propia teoría del caso. Este es un aspecto. El segundo aspecto es el tema probatorio. Establecer de que lo que estoy diciendo esté constando en audio y en video. Estas son exigencias fundamentales. En algunas audiencias se apagan los audios cuando se realizan este tipo de impugnaciones. Debo exigir que esto se esté grabando y esto lo debe saber el juez. Es decir, antes de realizar la impugnación, tengo que indicarle, juez, voy a impugnar su actuación, solicito que por secretaría se confirme si está siendo grabada esta intervención en audio y en video. Es el aspecto probatorio, que luego lo determinaré con el minuto y el segundo en donde se encuentra esta intervención en cuanto a la impugnación. Y el probatorio, este es el probatorio, y el jurídico se da sobre el sostén específico de en dónde encuentro esta vulneración. Y aquí estamos tratando sobre un aspecto generalmente de confrontación entre el ámbito constitucional y el ámbito infraconstitucional. Esto es lo que pasa aquí. Un discurso determina la Constitución, otro discurso determina el ámbito normativo infraconstitucional. ¿Qué debe hacer el juez? Yo siempre les explico a los alumnos como el diablo y el angelito. El ángel, la Constitución, en el hombro del juez. Y el diablo, el diablito, en el hombro contrario del juez, la ley. El ámbito procesal. ¿A quién debe escuchar el juez? La Constitución le dice, no realices prueba de oficio. No puedes hacer esto porque existe el principio dispositivo. La disponibilidad le corresponde a las partes. La ley le dice, si bien es cierto, eres imparcial, puedes en algunos casos hacer prueba de oficio. ¿A quién debe escuchar el juez? ¿Al ángel o al diablo? Entonces, la respuesta evidente es la ponderación. Debe ponderar y tiene que realizar el juez un ejercicio de interpretación constitucional. Sobre la base de eso es que debe establecer, que debe ponderar la Constitución por sobre la legislación infraconstitucional. El juez, sobre la base de este rol, debe asumir su postura garantista. Solo asumiendo su postura garantista, el juez va a respetar la Constitución. Noten ustedes algo muy importante. Yo he visto cientos de películas de juicios. Generalmente estas que dan o que surgen en el ámbito de los modelos anglosajones. Adviertan ustedes si existe una sola de estas películas en la que se marcan estrategias de juicios en las que el juez realiza preguntas. En ninguna el juez, un modelo anglosajón, realiza preguntas. Inclusive son tan estrictos en el modelo y tan empoderados del modelo que cuando se realizan objeciones y estas objeciones son erráticas, es decir, sí existe una pregunta ilegal, pero no está bien fundamentada. Digo, objeción sugestiva, y no era sugestiva, era impertinente. Por ejemplo, el juez dice no al lugar por lo sugestiva, conteste. Porque no alegó bien, no fundamentó bien el litigante. Es decir, deja en manos de las partes para que estos puedan realizar su ejercicio de actividad probatoria, su ejercicio procesal, su rol. Lo mismo sucede cuando nos encontramos en un encuentro de box. En México se destaca en algunos deportes y entre estos el box. En un encuentro de box, en un encuentro pugilístico, puede el referee, el que está en el centro, además de controlar la actividad de los boxeadores, ¿podrá el juez, el árbitro en el box, golpear a uno de ellos cuando este está ganando la pelea y le está pegando al otro? ¿Le puede ayudar un poco al que está caído, al Rocky que está ahí frente a las cuerdas? ¿Le puede ayudar un poco y pegarle al otro para que no le dé, no lo siga golpeando? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Separarlos, terminar la contienda, si es que ese es el caso, pero no se entromete él en lo que están haciendo, que es el encuentro boxístico. Si eso nosotros lo vemos muy claro en un encuentro deportivo, deberíamos verlo más claro en un encuentro procesal.
El juez no puede asumir este rol para afectar directamente la actividad de las partes. Porque si el juez pregunta, se involucra espiritualmente en el pleito. Él está asumiendo la postura o del contrario o sobre su base, sobre su propia postura, sobre la base de su propia teoría del caso. Este es el ámbito que de manera general debemos entender frente al espectro de posibilidades que tenemos, especialmente en torno a la actividad de las partes. Ahora bien, el rol de las partes. El rol de las partes frente al juez. En estos minutos finales me voy a referir a cuál es la actuación que debe sostener el litigante en el ámbito de la oralidad frente al juez. Primero, debemos entender que si bien es cierto, por un lado existe, como decía, la imparcialidad, es decir, el juez no es parte. La independencia, el juez no puede hacer depender su decisión de la influencia externa ni interna. Y la imparcialidad, el juez no puede hacer actividad de parte. El juez es imparcial porque el juez no está contaminado con las partes, no tiene relación con las partes. Y es imparcial porque no puede realizar actividad de parte. Esto es lo que estamos cuestionando frente a esta postura. Ahora, ¿cuál es el rol de las partes en un modelo inquisitivo? El rol de las partes se da sobre la base del principio de igualdad. Algunos se refieren a este principio como principio de igualdad de armas. Este principio de igualdad es un soporte que permite también establecer de mejor manera la imparcialidad. ¿Y qué supone la igualdad? Supone que específicamente en este ámbito de la pretensión y la resistencia que refería inicialmente, las partes se encuentren en una condición de iguales, aunque sean naturalmente desiguales. El proceso los iguala frente al juez. Y ahora, eso suena bien, suena muy bien desde el punto de vista teórico. Mas, sin embargo, en la práctica tenemos que establecer que existe una cierta postura, por supuesto, que no tiene ningún sostén procesal, que tiende a pensar de que mi contraparte es más, o tiene más influencia, o tiene más poder que la otra. Especialmente esto se nota en el ámbito penal. Y esto se nota en el ámbito penal cuando nos encontramos en el entorno de la defensa frente al Ministerio Público. Miren, si bien es cierto, el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, en el caso del Ecuador, es el órgano titular del ejercicio de la acción penal y específicamente en el momento de la audiencia desempeña su rol de acusación. El principio de igualdad supone que nos encontramos en el mismo nivel de trato, primero esto en el aspecto formal, y en las mismas condiciones para poder desarrollar la actividad procesal, en las mismas condiciones. En lo primero, en cuanto al aspecto formal, se tiende o se advierte en la práctica procesal a que en algunos casos, por ejemplo, los jueces tienen o buscan direccionar un trato más acorde, un trato más sutil al Ministerio Público. Esto es una vulneración del principio de igualdad. Nos encontramos en idénticas condiciones. Tanto el fiscal como el defensor se encuentran en una equidad de posturas frente a la relación procesal. Y esto no puede ser vulnerado ni en lo formal ni en lo de fondo. En lo de fondo, tengo igualdad procesal. Entonces, toda la actividad que realice sobre el ejercicio dispositivo se sustenta sobre la base de un desempeño estratégico. Esto es importante. El ejercicio dispositivo determina la actividad procesal sobre la base del sostén de la estrategia que determine el litigante desde el desarrollo de su defensa técnica. Si en algún momento realizamos otra actividad académica, podemos desarrollar un taller sobre las técnicas de oralidad, tanto en el ámbito teórico como práctico, fundamentalmente en cuanto al ejercicio del alegato de apertura, el alegato de clausura, el examen y contraexamen. Todos estos contenidos que les acabo de referir están explicados de manera amplia en mi canal de YouTube, Inicio Rosillo. Les invito a que puedan ubicar ese contenido y poderlo estudiar en cuanto ustedes tengan la necesidad de ver esos contenidos. Pero
esta actividad de las partes sobre el ejercicio dispositivo, decía yo, se desarrolla sobre la base de la estrategia. Y la estrategia está determinada por un contenente guía, que es la teoría del caso. La teoría del caso determina toda la actividad estratégica, determina qué postura voy a presentar en el juicio y qué prueba voy a presentar en el juicio. Y si bien es cierto, generalmente en los modelos procesales la prueba se anuncia antes de esa audiencia, en una audiencia previa, en el Ecuador la llamamos audiencia preparatoria de juicio, en otros modelos se denomina audiencia intermedia. Generalmente se anuncia en un momento anterior al juicio. Toda la prueba que anuncia el juicio, antes del juicio, para su utilización en la audiencia específica, dependerá de lo que estratégicamente el litigante decida al momento de esa audiencia. Podemos nosotros llevar muchos testigos, pero vemos que uno de ellos es un testigo muy nervioso, que es importante establecer que esta persona, cuando se le realiza preguntas iniciales, antes el abogado realiza un abordaje para poder determinar los ejes que va a establecer en su testimonio. Y vemos que esta persona se pone sumamente nerviosa, es una persona que no enfoca bien sus ideas. Si con el mismo defensor se pone así, ¿cómo se pondrá con el defensor de la contraparte? Entonces, lo mejor es prescindir de ese testigo. Todo esto sobre la base del eje del rol dispositivo. Utilizo lo que debo utilizar y debo saber lo que no debo utilizar. Esto es estrategia. Saber lo que se debe hacer y también saber lo que no se debe hacer. Ese es el estratega. El que puede decidir en el momento mismo de la audiencia qué utilizo y qué no utilizo. Otro ejemplo, al mismo aspecto, es que si ya tengo, en cuanto a mi teoría del caso, destacado específicamente un aspecto concreto con la prueba de mi contrario, ¿para qué quiero acreditar eso mismo con mi propia prueba? Algunos dicen, es que para reforzar nada. En el momento en que yo trate de sobrepasar ese nivel, puede que con mi prueba el contrario justifique aquellos aspectos que yo ya destaqué y dejé en el tapete con su propia prueba. Entonces, se trata de un juego específico, estratégico, sobre la base de la decisión, insisto, de saber qué hacer y qué no debo hacer. Fundamentalmente en este ámbito, entonces, es que se desarrolla la actividad de las partes sobre el ejercicio dispositivo. Estos son los aspectos generales que quería compartir en esta mañana con ustedes. Estamos atentos a las preguntas que ustedes tengan a bien realizar sobre la base de este tema y me alegró mucho compartir este momento académico con los hermanos mexicanos. Mi estimado Vinicio, como siempre, del más alto nivel y muy puntuales, ¿no? Puntos muy finos, ¿no? Los que acabas de tocar, que no habla de otra cosa más que tu gran experiencia, tanto como académico, doctrinario, pero como litigante. Fíjate que tocaste los puntos interesantes, ¿no? Y hablas sobre el rol del juez en el sentido de que él no puede intervenir con la finalidad de pedir información que pueda causar, incorporar información para decidir en un sentido y en otro. Creo que eso en Latinoamérica es uno de los problemas que tenemos, que los jueces regularmente les gusta mostrar el poderío o se les ha dotado de un empoderamiento y el decidir cómo se lleva a cabo la audiencia, esté o no esté apegado en ciertos aspectos puntuales a lo que es lo que establece la ley del procedimiento. Te pregunto, ¿consideras tú que el hecho de que un juez, al ver deficiencias por parte de una de los dos contrincantes o de las dos partes, pueda facilitar el que introduzca información no con la técnica o con la base jurídica o procesal que requieren los códigos, con la posibilidad de que pueda introducir esa información y que pueda constar en juicio? Mira,
yo te voy a responder a esta pregunta con un caso que tuvimos recién de unos días aquí en el estudio jurídico. Estábamos en la audiencia y mientras se desarrollaba la audiencia, el fiscal realizaba un pésimo desempeño. De hecho, no realizaba ninguna contradicción a las preguntas. Y el juez desesperado por lo que estaba pasando, porque el juez se angustiaba de la deficiencia de las partes, que es lo que tú acabas de señalar. El juez le dice al fiscal, no va a objetar. Y el fiscal le dice, no. Y le vuelve a reiterar, no va a objetar la pregunta no la va a objetar. No. Fiscal, le repito, no va a objetar la pregunta capciosa, no la va a objetar. Mira, todo esto grabado en audio. Sobre la base de esta intromisión, bueno, se hizo la advertencia al juez que les acabé de decir en cuanto a esa impugnación, que es muy importante. Los defensores no podemos quedarnos callados simplemente y decir, bueno, el juez está haciendo actividad oficiosa, dejémoslo, es el juez. No, no, señores. Nosotros tenemos el ejercicio de la litigación a nuestro cargo y la tutela de las garantías está a nuestro cargo en la supervisión. Nosotros debemos controlar eso. Entonces debemos realizar la impugnación siempre, siempre para que quede en audio. El juez no puede suplir la actividad de las partes como anoté, pero tampoco puede sugerir ni hacer notar a la parte que está teniendo un desempeño deficiente. Bueno, algunos dirán, entonces, ¿en dónde queda la administración de justicia? El propósito mismo del proceso. Nosotros tenemos un modelo claro. Y el modelo claro que se estructura es un modelo oral. Y el modelo acusatorio oral en el ámbito penal, adversarial oral en el ámbito no penal. ¿Qué supone esto? El ya fallecido profesor Michael Tarufo determinaba esto sobre la base de dos posturas epistemológicas. La primera, una que se sustenta en un modelo objetivista. El modelo objetivista es el que entiende que la prueba se orienta hacia la búsqueda de la verdad. La prueba se orienta a la búsqueda de la verdad, así no encontremos toda la prueba, con la prueba que vamos a copiar, con esa vamos a decidir. Así sea insuficiente, pero vamos a decidir porque esa es la verdad. Esta es la una postura. Y nótense que sobre la base de esta postura objetivista, que se sustenta en la prueba y en la búsqueda de la verdad, es que se da el discurso especialmente policial. Ustedes verán en los noticieros, en los momentos en los que ocurren delitos que generalmente llaman la atención o causan una connotación o una conmoción social, aparece el policía dando declaraciones y dice, bueno, vamos a buscar todos los elementos para llegar a la verdad de los hechos. Eso dice el policía, ni siquiera lo dice el fiscal o el Ministerio Público. Lo dice el policía. Este es un modelo epistemológico. El otro es el modelo constructivista. El modelo constructivista no se sustenta sobre la base del criterio de que la prueba tiene que orientarse a la búsqueda de la verdad. Aquí, específicamente, la prueba en el modelo constructivista se orienta al convencimiento, a convencer sobre la base de la estrategia. Este modelo constructivista es el modelo característico de la oralidad. Miren ustedes, tiene otro propósito específico. Aquí, para que sean ustedes o lo tengan muy claro, lo que interesa es qué se prueba. ¿Qué se prueba? Y sobre la base de eso es lo que debe dar la decisión al juez. Porque nosotros orientamos toda la actividad de prueba en torno a nuestro relato, no en torno a una verdad real, una verdad específica. Recuerden ustedes que además los hechos que proponemos son apreciaciones subjetivas de los hechos, ni siquiera son los que corresponden a la realidad empírica. Son apreciaciones subjetivas de lo que pasó y a esto nosotros le llamamos teoría del caso. Sobre la base de esto es que generamos las proposiciones fácticas. Entonces el juez no puede ni suplir la actividad de parte porque está haciendo actividad oficiosa y esa actividad oficiosa se contrapone al modelo y la debo impugnar, ni tampoco puede insinuar a la contraparte que está haciendo un trabajo deficiente qué debe hacer, porque también está asumiendo un rol de parte.
y en este caso también está afectando al ejercicio del principio de igualdad. Sobre la base de eso, entonces, es que debemos cuestionar ambas intromisiones, ya sea en las que el juez realiza actividad oficiosa o en la que de una manera sutil, taimada o expresa, conforme les indiqué en el ejemplo de la audiencia que mantuvimos en el estudio, está realizando actividad oficiosa y está realizando la intromisión en el ejercicio dispositivo. ¿Consideras tú, doctor, que en el ámbito del derecho penal, que es el que a mí me ha tocado, la mayor parte de mis compañeros litigan áreas mercantiles, áreas civiles, áreas laborales, entre otro tipo de áreas, que el tema, ¿no?, que se esté llevando en ese juicio puede influir en la forma en que se comporta el juzgador? Te pongo un ejemplo. En un asunto, probablemente un tema que está muy palpable y resentida la sociedad, son los temas del feminicidio o de violencia contra la mujer, en donde el Estado ha asumido una política con respecto a ese tipo de delitos con el fin de reducirlos, ¿sí? Justificada o injustificadamente, judicial o no judicialmente, vemos que muchos juzgadores, tratándose de este tipo de delitos, regularmente tienden a emitir, o bueno, a comportarse de una forma más, como lo pudiera decir, menos técnica, menos ajustada al tema del procedimiento, le da más libertades a las fiscalías, a los asesores jurídicos, y al final de cuentas limita en algunos casos el derecho de defensa por un tema posiblemente de política. Y regularmente tipo de las resoluciones son condenatorias, ¿sale? ¿Consideras tú que el tipo de tema que se está tratando en audiencia puede influir con la imparcialidad o el desarrollo de la actividad del juez durante el juicio? No debería, y más bien estamos enfrentándonos en torno a la independencia. La independencia del juez, como anotaba inicialmente, es interna y es externa. Es interna respecto a los órganos de la función judicial, especialmente los órganos administrativos de la función judicial. Estos aquellos que se refieren como consejos de la judicatura o unidades de la judicatura que se encargan del control administrativo disciplinario del juez. Pero también la independencia es externa, y en esta independencia externa quiero hacer énfasis porque esta no solamente se refiere a las funciones del Estado o los poderes del Estado, a la función legislativa, a la función ejecutiva, que no pueden realizar ninguna influencia para que el juez pueda tomar esa decisión, ni expresa ni tácita. Pero también la doctrina refiere a los poderes no formales, a estos que causan presión mediática, como por ejemplo los medios de comunicación, como por ejemplo los gremios organizados específicos, grupos feministas, grupos específicamente orientados a un determinado sector que defienda determinados derechos. Los grupos políticos también son otro factor que determina una posible suerte de factor no formal que afecta a la independencia. El juez no debería estar afectado por ninguno de estos aspectos específicos en cuanto a su desempeño. ¿Por qué? Porque se está vulnerando su rol. El rol del juez es decidir respecto a una infracción, a un delito, sobre la base del insumo probatorio. Y este insumo probatorio es el que se desarrolla a través de las partes. La gravedad del delito no debería hacer depender la postura del juez y el trato del juez. Nota que es un aspecto que yo refería anteriormente, que puede parecer sutil, que puede parecer formal, pero cuando nosotros advertimos un trato distinto a la contraparte, un trato más permisivo, un trato más contemplativo a la contraparte, se está vulnerando el principio de independencia. Se está afectando derechamente el principio de independencia. Ejemplo, cuando se trata de un caso específico de estos que causa gran alarma social, entre otros, como el que tú acabas de referir, el de feminicidio,
Y frente a este tipo de infracciones tenemos que las víctimas se encuentran en la sala de audiencias, está el fiscal, está el juez. Y el juez advierte una postura en la que cuando realiza objeciones la defensa no da paso a ninguna objeción. El fiscal pregunta, hace preguntas ilegales y el juez no le da paso a ninguna objeción. Como defensa indico objeción, no al lugar, objeción, no al lugar, objeción, no al lugar. Todas estas condiciones determinan una afectación al derecho a la defensa, al derecho efectivo a la defensa. De manera que, nuevamente insisto, si sobre la base de esto se advierte que existe una conducta irregular del juez, tenemos que dejarla sentada en el tapete. No podemos dejar que por la gravedad del delito o por la expectativa de pena que esa persona vaya a recibir, se genere una condición de trato desigual, sino por lo contrario, justamente por la gran expectativa de pena que generalmente está asociada a estos delitos graves, es que se debe dar mayor resguardo de las garantías básicas al debido proceso para que no se pueda condenar a un inocente, para que se dé una sentencia sobre la base de condiciones equitativas en la que, respetando los principios que hemos analizado hoy, básicamente el principio de imparcialidad y el dispositivo, se dé una decisión en el ámbito de ese caso. Muchas gracias, maestro. Algo que comento mucho es que hasta ahorita no he conocido a un juez que haya recibido una llamada de atención por una sentencia condenatoria. Digo, regularmente en las absolutorias es donde hay un problema, ¿no? Pero bueno, entiendo también que el tema que tú dispones, o que nos hiciste el favor de traernos el día de hoy, no es un tema meramente penal, sino es un tema que atañe a todas las materias, ¿no? Y lo vemos muy palpable cuando desarrollamos juicios en otras áreas. Sin embargo, bueno, en el caso de mi experiencia, eso es lo que a mí me ha tocado. Hay una pregunta de nuestro compañero, amigo barrista, Juan Bautista Lizárraga, y hace la siguiente pregunta. ¿El principio de la igualdad procesal en el procedimiento penal tiene sustento en nuestro país en el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución Federal, obviamente la mexicana, al establecer que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, lo cual se relaciona con el artículo 10 y 11 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que es nuestra ley adjetiva penal? Los jueces tienen la obligación de garantizar el respeto a este derecho, por lo que no puede emprender acciones que le proporcione alguna ventaja indebida frente a su contrario. Ahora bien, bajo esta premisa, en el procedimiento oral, el juez, esta es la pregunta, ¿debería tener en el proceso un rol casi mero de espectador? Exactamente, nosotros necesitamos un juez pasivo frente a la actividad de las partes, no un juez que interviene como un juez con superpoderes, un juez superpoderoso, un juez superhéroe. Nosotros necesitamos que el juez respete la actividad de las partes. Y esto es sobre la base de lo que se desarrolla la igualdad de armas, la igualdad de la actividad probatoria. Especialmente en el tema penal, que es mucho más sensible. Se sustenta que la intromisión del juez es la que busca no dejar en la impunidad el delito. Este es el justificativo de algunos jueces para poder realizar esta intromisión, para poder establecer estas ciertas ventajas a las partes, en desmedro de la igualdad, por cierto, y en desmedro de la imparcialidad. Esto es incompatible con un modelo oral. Y miren ustedes que tanto el marco normativo de lo que acabamos de escuchar en cuanto al Código Adjetivo Procesal mexicano, determina justamente la custodia y el respeto de estas garantías, ¿no? De igual forma acá en el Ecuador y en la mayoría de los códigos de Latinoamérica, se respeta la igualdad porque esta permite el desarrollo de la imparcialidad. Y la imparcialidad permite el desarrollo de la igualdad. Estamos en un ejercicio en el que el juez, sobre la base del respeto de la actividad de las partes, tiene que otorgar las mismas condiciones para que éstas puedan realizar su desempeño. De lo contrario, de no ser así, generaría a través de esa actuación los conatos de nulidad que deben ser alegados ante el juez superior.
Por lo tanto, no se puede vulnerar el ejercicio de las partes en cuanto al derecho a la defensa, realizando este tipo de desempeño en el que se permita a una parte realizar más actividad probatoria que el otro o en mejores condiciones que el otro. Tenemos que equiparar esta balanza. Y si es que el juez no lo hace, pues tenemos que establecer este contrapeso con nuestras alegaciones y nuestras impugnaciones. Otra pregunta también, este es de la licenciada Marta Julia Valdés Santiago, quien dice: buenos días, quiero felicitar al ponente por la excelente charla que acaba de impartir y también el capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados. Mi comentario es el siguiente. Aquí en México, en la ley agraria, se establece que el magistrado puede recabar pruebas para mejor proveer, y ponemos signos de unas comillas, interrogar a las partes y testigos en el momento de la audiencia, y en general se le confiere al magistrado una serie de facultades oficiosas para llegar al conocimiento de la verdad. La jurisprudencia ha establecido que lo anterior es debido a que el derecho agrario es el encargado de impartir justicia a una clase social que se encuentra en desventaja social, como lo son los ejidatarios y comuneros. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Este es uno de los problemas que hemos venido sosteniendo desde el punto de vista académico, que la implantación de la oralidad que se da a través de las constituciones sufrió un desfase al momento de establecer esta oralidad en los códigos procesales. No se implantó bien, y no se implantó bien porque se dejaron estos conatos inquisitivos en nuestros códigos. Y sobre la base de eso es que gira el discurso. Le permite al juez realizar pruebas para mejor resolver, para mejor proveer en algunas legislaciones. Y esta es una actividad oficiosa. Y la actividad oficiosa es antagónica al ejercicio dispositivo. Y el ejercicio dispositivo se entiende en el modelo oral. No puede el juez, ni siquiera con sostén de equiparar su intervención, justificar su intervención, haciendo eco de defensa de grupos vulnerables, para poder realizar actividad de parte, porque no tenemos juez. Cuando el juez está realizando prueba para mejor resolver, el juez está haciendo actividad de parte y hacerlo de manera descaradamente. Está disponiendo cualquier tipo de prueba para poder justificar no solamente la teoría del caso del contrario, sino, como antes anoté, justificar incluso su propia teoría. El juez genera su propia teoría como que fuera un antagónico, y esto es incompatible. Ni así lo diga la jurisprudencia para poder justificar la actuación de jueces que generalmente, cuando se generan este tipo de jurisprudencias, se hacen también a través de jueces inquisitivos, jueces que mantienen la misma línea de custodia en el ámbito del activismo procesal. Lo que tenemos que determinar es el rol. Y el rol es claro, el juez no puede intervenir. Y claro, como yo les indicaba anteriormente, cuando ustedes realizan este ejercicio de postura de impugnación ante los jueces, generalmente toman o asumen una posición agresiva, una posición que se sostiene no solamente en la ley, sino en el caso que acaba de referir, inclusive en la jurisprudencia. La jurisprudencia gestada sobre la base de los modelos antagónicos a la oralidad. Eso es lo que está pasando. ¿Qué debe hacer el juez cuando encuentra un caso en este específico ámbito del modelo agrario? ¿Qué debe ponderar? ¿Tiene que realizar prueba para mejor resolver porque se lo permite la legislación agraria, o tiene que ponderar la Constitución? Y regresamos a lo mismo. El juez, ¿a quién tiene que escuchar? ¿Al ángel o al diablo? Tiene que escuchar a la norma de carácter superior. Si se establece la oralidad en la Constitución, pues eso es lo que debe aplicar. Evidentemente, para solventar este problema, la única forma para poder descartar esta actividad oficiosa de los jueces es derogar todas esas disposiciones contrarias a la Constitución.
esas disposiciones que se oponen al marco de la oralidad para que de manera expresa se determine la posibilidad de que el juez no intervenga. Como decía anteriormente, en el Código Santafesino no les bastó eso, no solamente que derogaron esas disposiciones antagónicas y con raigambre inquisitiva, sino que determinan disposiciones so pena de nulidad para que el juez no intervenga. Nuestros códigos, ¿qué hacen? Los códigos procesales, como vemos aquí en el caso del ejemplo del modelo agrario. Abrir la puerta para que el juez entre y pueda realizar cualquier tipo de actividad procesal, y una tan peligrosa como esta, que es la de prueba para mejor resolver, en donde el juez puede realizar cualquier ejercicio probatorio, y aquí ni siquiera de manera taimada cuando lo hace en la litigación con preguntas aclaratorias. No, aquí con la prueba para mejor resolver directamente dispone prueba para sostener su propia teoría del caso cuando todavía no ha resuelto. Cuando todavía no ha resuelto. Y aquí quiero anotar algo más, que específicamente en el ámbito no penal, en el ámbito civil, existe la famosa prueba de inspección judicial. Bueno, esto en algunas legislaciones. Pero esta inspección judicial es otra prueba inquisitiva. Si ustedes notan, cuando el juez va a realizar esta inspección judicial, inspección ocular, me refiero al juez, no al fiscal, el juez ya asume su postura. El juez está en contacto mismo con el lugar en donde se cometió la infracción, con el lugar donde sucedieron los hechos. El juez es el testigo. Si el juez es el testigo en la inspección judicial, ¿cómo usted en la audiencia lo sienta al juez para que declare y que él mismo se escuche y resuelva? Esto es imposible. Esta prueba judicial, lo único que hace, esta inspección judicial, lo único que hace es generar una suerte de sugestividad en el juez. El juez va a generar su criterio, se genera un insumo probatorio propio que no puede ser sujeto de contradicción por parte de las partes. El juez lo tiene ahí. No le puedo al juez decir, mire, juez, venga, declare, y esto es porque usted es mi testigo. Usted estuvo en la inspección judicial, usted vio todo. El juez no puede hacer eso porque es juez. Entonces, ¿para qué hacemos esta prueba inconstitucional en el caso específico de la inspección judicial? Entonces, el asunto gira en torno a la ponderación, y la ponderación es que debe realizarse sobre la base de jueces garantistas. Afortunadamente ahora, nuevamente digo ahora, porque no antes, ahora se está capacitando ya a los nuevos estudiantes de Derecho que se están graduando de abogados sobre la base de los modelos orales. Entonces, ellos ya están entendiendo cuáles son las técnicas de litigación y cuáles son los ejercicios de ponderación. Los espacios que permiten todos estos atropellos están en la ley, no están en la Constitución. Cuando sean derogados, es que tal vez tendremos menos problemas al momento de litigar. Pero miren ustedes que a propósito, estos no se derogan. Estas disposiciones no desaparecen, se mantienen a lo largo del tiempo, no solamente enquistadas, sino que en algunos casos se robustecen, contrarias, por supuesto, a la Constitución. Debemos ponderar, y si es que eso no se realiza, pues realizar las impugnaciones. Muy interesante, doctor. Hay otra pregunta de otro compañero, Marcos Barrón, y nos dice, además de felicitarles, y tengo una pregunta. He sabido de casos en el ramo penal en los que el juez ha culminado el procesado a nombrar un abogado realmente capacitado y suspendido audiencia considerando que el abogado defensor no es suficientemente capacitado para llevar la defensa. ¿Qué opinas sobre esa práctica de los jueces? A ver, especialmente en el ámbito penal, cuando el juez detecta que no se está cumpliendo con una defensa técnica de manera adecuada, y especialmente esto es aplicable a la defensa técnica de las personas que están siendo encausadas. El juez debe cumplir su rol garantista para que la persona no quede en la indefensión. Inclusive noten ustedes de que existen fallos de la Corte peruana, de la Corte de Apelación peruana, en la que se declara la nulidad por falta de defensa técnica. Se declara la nulidad por falta de defensa técnica. Entonces, sí es importante que el juez, en su rol garantista, garantice y tutele la igualdad de armas, claro, pero si ve que en una parte no tiene
no tiene esta defensa técnica porque simplemente el litigante desconoce su rol, el litigante no está haciendo una actividad en torno a lo que le corresponde en su rol. Entonces, sí, no solamente debe suspender la audiencia, sino, desde mi punto de vista, en prima fase, lo que debería hacer es advertir que se establezcan condiciones adecuadas de la defensa antes de llegar a una decisión de suspender la audiencia o declarar la nulidad para que se designe un defensor público que asuma esa defensa o que se cambie de defensor, ¿no? Sí es permitido, específicamente en el ámbito del control de garantías, que se establezca que exista una defensa técnica adecuada y cuando se está vulnerando este ejercicio constitucional, pues el juez tiene que tomar las decisiones respecto al caso. En las otras materias, doctor, en la materia civil, mercantil, en México tenemos de forma oral, en lo que son las audiencias agrarias, se dice que la materia laboral también es oral, que bueno, no le veo la realidad, y los procesos penales son orales y los mercantiles. En las otras áreas, si el juez observara que alguna de las partes, la defensa, es deficiente, puede intervenir y puede a lo mejor suspender ese procedimiento en base a ese derecho de defensa o al denotar que el abogado no está cumpliendo con su obligación, independientemente de una responsabilidad civil que pueda tener por una mala defensa. En otras ramas, en las ramas no penales, el rol del juez es mucho más pasivo. El ejercicio garantista del juez fundamentalmente se pondera de manera amplia, especialmente en el tema penal por los bienes jurídicos que están en juego. En el ámbito no penal, pues la intervención de las partes, del actor, del demandado, son las que se dan sobre la base del desempeño en el ámbito del ejercicio dispositivo y el juez advierte una postura más pasiva. Ni siquiera existe la posibilidad de que designe un defensor público para este tipo de causas. Más bien, si es que no tienen un desempeño adecuado, pues lo que hará es dará lugar a la demanda o en caso contrario al otro litigante que esté realizando un desempeño en cuanto al aspecto probatorio. Es decir, en otras materias, en otras ramas que no sea la penal, este ejercicio del juez desde el punto de vista garantista tutelar del derecho a la defensa no se realiza con ese énfasis que debería realizarse en el ámbito penal específicamente, cuando existe inclusive la figura de los defensores públicos o los defensores de oficio en otras legislaciones para que puedan intervenir y suplir esta deficiencia de una de las partes. Comenta la compañera Ada Velarde, creo que aunque los códigos de procedimientos faculten a los jueces a esas actuaciones oficiosas, los abogados deben capacitarse para no permitir estas anomalías en detrimento de la impartición de justicia. ¿Qué se puede hacer ante la apatía de ciertos colegas para capacitarse? Bien, aquí es fundamental justamente lo que estamos viviendo en esta mañana. La actividad de capacitación de las barras de abogados, de los colegios de abogados, especialmente para los litigantes que no forman parte de las entidades oficiales. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente eso permitirá que se tutele de mejor forma el ejercicio de la igualdad procesal. Aquí en Ecuador sucedió un asunto muy importante en torno a la oralidad. Se implantó en 1998 en la Constitución. Noten ustedes esto. Luego de estar determinada en la Constitución, la primera rama respecto a la cual opera en el ámbito infraconstitucional la oralidad fue materia penal, con el Código de Procedimiento Penal del año 2000. Y ahí tuvimos la suerte, y digo tuvimos la suerte porque en ese tiempo me estaba desempeñando como fiscal. Tuvimos la suerte de ser capacitados por profesores norteamericanos, puertorriqueños, franceses,
Todos ellos nos capacitaban en torno a este modelo oral. Y la mayoría de esos profesores no eran fiscales, eran defensores. Los profesores que capacitaban a los fiscales eran defensores. Sucede que va desarrollándose esa oralidad en el Ecuador y luego de esta capacitación que reciben los fiscales, también con los mismos profesores en similares condiciones se capacitaron los defensores públicos. Y hasta ahí todo bien. La capacitación iba tanto para la acusación como para la defensa. Y quienes capacitaban a los defensores públicos no eran defensores, eran fiscales. Entonces se daba una suerte de que se iba desarrollando el modelo y ya los fiscales capacitados por defensores capacitaban a defensores. ¿A qué voy? A que una vez que se está dando este desarrollo de la oralidad, debemos desarrollar esta actividad desde el punto de vista de la capacitación también para los profesionales que están en el libre ejercicio, los que están en la litigación oral. Y esto es un compromiso específicamente ya de los gremios, ¿no? Quienes no quieran alinearse a esa capacitación, obviamente están destinados a perecer en el mar de la litigación. Quienes están preparados son los únicos que van a sobrevivir en este ejercicio de la litigación oral. Y yo les decía inicialmente que ahora no solamente esta oralidad que hemos venido enseñándola ya en las aulas universitarias como una materia independiente. Yo estoy a cargo de la cátedra de litigación oral acá en el Ecuador, en mi universidad. Ya la estamos enseñando como una materia independiente. Antes la enseñábamos dentro de las materias de práctica procesal, cuando nosotros aprendimos derecho, pero ahora se le enseña de una manera independiente. Esto es importante porque al estar capacitados, ustedes pueden tener las destrezas necesarias para realizar estas impugnaciones, para realizar estas actuaciones en el marco de la oralidad. Ciertamente hay bastante resistencia. Hay bastante resistencia por algunos grupos que están anclados a un pasado que ya se ha superado o que simplemente no pueden establecer las condiciones de destreza necesarias en la actualidad. Y a esto se suma la exigencia de la virtualidad para poder intervenir en el momento actual en que se desempeña la mayor cantidad de litigación a través de lo que estamos haciendo, de la vía telemática. Indicar y enseñar cómo se da el desempeño que antes hacíamos en una audiencia física a través de una cámara. El desenvolvernos antes, moviéndonos en toda una sala de audiencias y ahora realizarlo con total solvencia a través de una cámara. Ubicar inclusive de manera adecuada la cámara para poder generar esa persuasión y ese convencimiento. Cuando ustedes preparan a los testigos sobre la base de una intervención telemática, por ejemplo, esta preparación supone desde cómo está él ubicado en su cámara frente a al medio telemático que va a intervenir, que no esté simplemente su cabeza fuera de la cámara, fuera de la ubicación, que pueda concentrarse específicamente en lo que va a decir a través de los aspectos puntuales de la teoría del caso, pero tratando de llevar el mensaje adecuado. ¿Qué sucede si es que se lo va a contraexaminar? ¿Cómo es que debe reaccionar esa persona frente a estas preguntas que se realizan a través de la vía telemática? Todos estos aspectos que se dan en torno a esta litigación oral y virtual es que marcan una exigencia para la permanente capacitación de quienes especialmente están en el ámbito privado del ejercicio profesional. Y como digo, esto es una responsabilidad que está a cargo principalmente de los colegios de abogados. Igual un compañero barrista, Juan Bautista, quisiera hacer una pregunta y veo a vos. Adelante, Juan. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Vinicio, muchas gracias por tu participación y tu excelente disertación del tema. Se nota y se ve realmente el gran conocimiento que tú tienes. Mira, yo te quisiera comentar algo y a todos. En México siempre hemos tenido una crisis, y yo creo que en todos lados es igual, pero una crisis en la impartición de justicia. De hecho, ahorita estamos viviendo una muy seria, que se está dando una intromisión indebida de parte del legislativo,
tiene que ver también con el Ejecutivo al ampliar el mandato, así es como lo estamos llamando, la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorita. Pero es otro tema que no lo voy a tocar. Aquí en México, los grupos vulnerables siempre han sido un tema porque los hay, y la pobreza es el común denominador en todos ellos. Los defensores de oficio aquí en México, de acuerdo a algunos datos que yo leí hace un tiempo, no creo que hayan cambiado mucho, de 10 asuntos que toman, o de 100 asuntos que toman, 94 se pierden. Los defensores de oficio pierden 94 de cada 100. Así es como están. De hecho, aquí en México había una cárcel que ahora no estoy seguro si es un museo o es una biblioteca, que es el Palacio Negro de Lecumberri. Porfirio Díaz lo construyó exclusivamente como prisión en aquellos años del porfiriato. Estamos hablando a finales de 1800, principios de 1900. Y ahí, en la época de los años 60, casi 70, aquí en México, donde hubo un movimiento muy fuerte estudiantil en todo el mundo, y aquí en México se resintió también mucho, el presidente de la República que estaba en aquel tiempo, Gustavo Díaz Ordaz, había un delito que ya no está, que era el de sedición. Era algo parecido, era un delito político. Y entonces, por tus ideas políticas, te podían encerrar, por los ideales políticos. Entonces, mucha gente fue encerrada, eran presos políticos y los metían ahí a Lecumberri. Uno de ellos, muy famoso, fue un escritor que se llamaba, ya falleció, José Revueltas, escritor mexicano. Y a José Revueltas fue acusado de ser autor intelectual del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco, aquí en México, que tuvo como resultado que mataron muchos estudiantes del gobierno. Bueno, y ahí estaba José Revueltas, y uno de los castigos que le dieron fue que no lo dejaban escribir. Es decir, para que no comunicara sus ideas, no tenía derecho a acceso a papel y lápiz, no podía escribir. Sin embargo, siendo escritor y sin poder evitarlo él, estaba dentro de su naturaleza, con piedras tipo carbón, escribió como graffiti en las paredes de la cárcel, y ahí escribía. Y ahí se veía una frase de él, que creo que todavía está, y rezaba así, escrita en la pared de la cárcel. Decía: en este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Y eso es muy cierto. Si no tienes acceso a un buen abogado, pues ya la llevas de perder. En parte es esa la justificación del discurso aquí en México de la intromisión del juez. El juez trata de entrarle para igualar ahora sí fuerzas entre la parte desfavorecida y la otra. Y esa es la intención, que creo que en un mundo ideal no debería ser así. En estricto derecho no debería ser así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, aquí en México, si aún y cuando de repente un juez se anima a entrar a defender los derechos de alguien que está viendo que está mal defendido, que no se da mucho tampoco, casi siempre el juez es ajeno a eso, pero cuando lo llega a hacer, bueno, pues a lo mejor hasta uno le aplaude, porque la mayoría de las personas que no tienen recursos, y que son la gran mayoría, pues no tienen acceso a buenos abogados, ¿no? Yo entiendo la postura, sé que sí debería de ser. Sin embargo, en este mundo que todavía no es un mundo ideal, y en países como México que hay tanta desigualdad, ¿tú consideras que la solución sería, bueno, respetar el debido proceso, que el juez no intervenga, o sí pensarías que estaría permisible esa intervención en algunos casos? Muchas gracias, y te agradezco otra vez tu participación. Gracias. Gracias, estimado Juan. Mira, el derecho penal nuestro, me refiero al derecho penal latinoamericano,
es un derecho penal selectivo. El maestro Zaffaroni se refiere a esto como un problema de criminalización primaria y secundaria. Y lo tenemos claro, es un problema de derecho penal selectivo porque en nuestras cárceles, en las cárceles que son el mayor termómetro de lo que pasa con el derecho penal, mucho podemos hablar aquí los tratadistas, los académicos del derecho penal, pero el mayor termómetro está en las cárceles. Dicen mucho de esto. Tenemos la delincuencia pobre, el delincuente torpe, el esquema lombrosiano está bajo los barrotes. Ustedes han visto que nuestras cárceles latinoamericanas, especialmente me refiero a esto en tiempos de pandemia, ahora ya tienen nuevos visitantes, por lo menos están contando con nuevos visitantes, que son aquellos funcionarios que están cometiendo delitos en el ámbito de la administración pública a propósito de la pandemia. Es decir, antes teníamos más delincuentes pobres, pero ahora también tenemos otros que, siendo poderosos, están siendo encarcelados bajo el discurso de combatir la corrupción. Esto es importante, me parece que tenemos que anotarlo también ahora a propósito de la pandemia. Pero en el fondo, lo que tú acabas de indicar, estas defensas de papel, estas defensas aparentes, estas defensas cómodas, que especialmente surgen en el ámbito del desempeño de defensores que tienen una remuneración estatal, nosotros acá los llamamos defensores públicos, ustedes contando con defensores de oficio, es decir, no este defensor de confianza, no el defensor de confianza que se pondera en las constituciones, este defensor que lo contratan para ese trabajo específico. Sí surgen problemas en cuanto a este del rol y también del resultado. Porque una cosa es que te ganen el juicio litigando y litigando dando todo. Y otra cosa es que te la ganen de a gratis. Es decir, cuando no tienes un antagónico, cuando el fiscal se encuentra a un sujeto al frente que no sabe cómo litigar o que derechamente lo que hace es exponer a su defendido a situaciones que generalmente se entienden como una defensa penal pasiva. Me refiero a procedimientos abreviados, a procedimientos cortos. Asume tu participación para que te den una sentencia menor. Todo este tipo de estrategias son las que determinan que el litigante no tiene una postura o un desempeño adecuado. Siempre yo he manifestado académicamente y en el ámbito de la litigación que cuando nos vamos a juicio, me refiero a la audiencia de juicio, Juan, y a todos, estamos en igualdad de condiciones, como cuando está el tablero de ajedrez con todas sus piezas. Jamás quien se va a litigar, siendo un litigante experto, jamás puede llegar a presentarse en el juicio y ya entenderse derrotado. Jamás. ¿Por qué? Porque la defensa proactiva la defensa técnica supone dos posturas, una proactiva y una pasiva. Esto debemos tenerlo claro en cuanto al rol de defensor. Es proactiva, mi defensa técnica es proactiva cuando confronto teorías, es decir, a la teoría de la acusación confronto la teoría de la defensa, confronto teorías, me opongo. Entonces, esto sí es relevante, porque si yo tengo una defensa proactiva, yo debo probar la inversión de la carga probatoria. Supone entonces una excepción esta al onus probandi, ¿no? No entender que vamos a la audiencia y el fiscal debe probarme, el Ministerio Público debe probar. Eso es cierto, tiene que probar sobre la base del principio de inocencia. Pero si es que te presentas con una postura proactiva técnica como defensor, tienes que probar tu teoría del caso. Entonces la carga de la prueba se orienta también a tu teoría del caso. Esta es una posibilidad. Y la otra es ejercer una defensa penal pasiva. Pero la defensa pasiva no significa no hacer nada. No significa esperar a que la avalancha de prueba del fiscal simplemente cubra a mi defendido y se lo condene. No significa eso. Y eso es mal entendido. La defensa penal pasiva supone establecer, minar las debilidades del contrario, atacar todo tipo de debilidades que tenga el contrario en su prueba, confrontar a través del ejercicio de contradicción todo tipo de prueba que se presente por parte del contrario. Este es un aspecto a veces descuidado por los sujetos procesales. Cuando voy y presenta el fiscal especialmente a unidades especializadas en estos delitos de asociación ilícita, delincuencia organizada,
a policías especializados, preparados. Generalmente no los cuestiono porque asumo que, como defensor, que su actuación es correcta, que su actuación está solvente. Y eso no es así. Debo tener claro que cuando tengo una defensa pasiva, lo que debo es buscar atacar las debilidades del contrario, específicamente en el ámbito riguroso de las garantías y el cumplimiento de las garantías de acuerdo al rol de ese testigo. Si es un policía, ¿cómo respetó el debido proceso para toda su actuación? Pero eso debo resaltarlo a través del ejercicio de la contradicción. Nótese que cuando tengo una defensa penal proactiva, una defensa técnica penal proactiva, es muy importante la introducción a través del examen directo, la introducción de mi prueba me refiero. Cuando tengo una defensa penal pasiva, es muy importante manejar el ejercicio del contraexamen, de la contradicción. Miren cómo se manejan las técnicas de acuerdo a la postura en la que me encuentro. Otra posibilidad de la defensa penal pasiva es la de buscar amortiguar el peso de la prueba del otro. Miren, no solamente determinar sus debilidades, que es la una posibilidad, sino amortiguar el peso de la acusación a través de establecer las condiciones de atenuación, por ejemplo. O sea, lo van a condenar, sí lo van a condenar, pero que no lo condenen a 20 años, que lo condenen a 10 años. Determinar las posibilidades de atenuación supone buscar probanza sobre la base de esas circunstancias atenuantes, sobre la base de esa postura. Y esto se está viendo bastante, nuevamente reitero el tema de la pandemia, se está viendo bastante con las delaciones, con las cooperaciones eficaces. Este tipo de estrategias en donde sí, el caso que tiene la Fiscalía está bastante estructurado, tenemos un caso fuerte por parte del contrario, hay pocos espacios para poder minar y taladrar la prueba del otro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Defensa penal pasiva para buscar amortiguar ese peso, buscar una medida de pena menor o, en su caso, inclusive una sentencia confirmatoria de inocencia sobre la base del poco efecto probatorio que tiene la prueba del contrario. Si ese rol no se cumple por parte de algunos defensores, especialmente estos defensores de oficio, insisto, se genera la nulidad procesal. Y esto lo deben tener claro nuestras cortes, porque si no tenemos defensa, el sujeto queda en absoluta indefensión, simplemente fue atacado por el ejercicio de la acusación del contrario, sin que exista ninguna posibilidad de custodia de sus garantías. Esto debe ser revisado por el superior. ¿Qué implica esto? Que el abogado que asume la defensa posteriormente a ese defensor de oficio tiene que controlar no solamente lo que sucedió con el rol del juez, no solamente lo que hizo el contrario, el Ministerio Público, sino lo que hizo mi propio par, el defensor de oficio. ¿Qué actuación hizo? ¿Hizo algún ejercicio de contradicción? ¿Presentó de manera adecuada una postura en el alegato de apertura? ¿Hizo su desarrollo en cuanto al ejercicio del examen? Entonces, si de todo esto yo obtengo una respuesta negativa, tendré que impugnar a mi propio par, al propio defensor que en su momento específico hizo ese desempeño deficiente. Esto le corresponde al mismo defensor que asuma posteriormente la defensa para poder controlar un ejercicio adecuado de garantías, estimado Juan. Pues no hay, por lo pronto no hay más preguntas, doctor. Te agradezco mucho tu participación, de verdad, muy claro el tema, hay muchas felicitaciones en el chat. Agradecerte infinitamente nos des la oportunidad de escucharte, tu agenda sé que está muy ocupada, de hecho sé que acomodaste unas cosas en la universidad para poder estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, curioso, habíamos dicho que por tu tiempo 40 minutos y mira, nos regalaste una hora y media de lo mejor, ¿no? Te agradecemos mucho esta deferencia, agradecerles a todos su participación, pero sí de favor, que sigan al doctor Vinicio Rosillo. Él inclusive estableció aquí en el chat que los invita cordialmente al programa Conversatorio Jurídico, espacio académico que genera doctrina y razonamiento de todas las semanas, los días jueves y viernes a las 20:30 horas. Es la misma hora de la Ciudad de México, la que comparten en Ecuador, para acceder al contenido de los temas abordados y las transmisiones en vivo que él y les comparte un link que es, se los deja ahí, https://www.youtube.com
/C, Vinicio Rosillo. Vinicio, no me queda más que agradecerte infinitamente tu participación el día de hoy y seguir molestándote para que en un futuro nos puedas apoyar con algunos otros temas, no nada más para el capítulo Sinaloa que es visto en toda la República, sino también para otros compañeros que quisieran invitarte. Algunos me están pidiendo por lo privado tu contacto para invitarte posteriormente a ver si les puedes dar un tema, y pues bien agradecido con tu participación. Si no tenemos más preguntas, pues daríamos por cerrar la sesión del día de hoy, Vinicio. Sí, muchísimas gracias, querido Marco. Con Marco también tuvimos un interesante conversatorio jurídico. Les invito a que puedan ver ese material que está en el canal. Esta noche, a las 20:30, este sábado, voy a realizar un conversatorio jurídico especial a las 20:30. Por excepción, siempre se realiza los jueves y viernes, pero lo voy a realizar este sábado analizando la teoría del delito. Los invito a que nos sigan también en Facebook, en Conversatorio Jurídico. Tenemos algunas cuentas de Facebook, todas se llaman Conversatorio Jurídico porque se llenan de 5,000 amigos y tenemos que abrir otra para que se sigan sumando. En todo caso, les envío un abrazo fortísimo desde acá. Tienen un amigo más. Deberíamos generar alguna actividad, especialmente en torno a los talleres que enseño yo acá de litigación oral, que son muy buenos. Tengo amplio material para poder enseñar las destrezas del alegato de apertura, del examen, del contrainterrogatorio, que es la herramienta más poderosa en el ejercicio de la litigación y que la debemos manejar especialmente los defensores, y también el alegato de clausura y las objeciones. Les envío un abrazo fortísimo a la distancia. Gracias a ustedes por su atención. Hemos, como dijo Marco, tratado de cumplir con este desempeño académico y bueno, les he dado todo el tiempo del mundo para poderlo hacer de mejor manera. Les invito a que enciendan su cámara y tomarnos un selfie. Eso lo haríamos presencialmente así, pero ahora nos vamos a hacer una captura de pantalla. Así que por favor tomemos eso con tu venia, distinguido Marco, para que quede constancia de esto a través de una foto, una captura de pantalla. Claro que sí, mi amigo. De hecho, a lo largo de tu plática he estado tomando capturas de pantalla precisamente tratando de agarrar los momentos. Entonces en este momento la voy a tomar. 1, 2. Gracias. Sí, parece que otra vez, perdón. 1, 2. Déjeme verla porque las estoy pegando en otro documento aparte. A ver si ya quedó. Listo, mis amigos. Bueno, dejo de grabar en este momento. Damos por terminada la sesión.